Ok, perfecto. Pues bueno, muy buenas noches a todas y todos. Les agradezco como siempre muchísimo su puntualidad. Y bueno, como parte de las actividades que realizamos en SEUNE, en conjunto con la coordinadora del programa de acción tutorial, la maestra Ivette, y la comisión de género, la licenciada Paulina Valera, ya saben que estoy a la orden, vamos a dar inicio a esta charla que se llama Ética Académica, cuyo objetivo es reconocer los conceptos básicos de la ética, así como sus implicaciones en el ámbito universitario. Y estoy muy contenta de presentarles y de tener en esta sala a la doctora Citlali Torres Aguilar, quien es investigadora educativa con enfoque en la neuroeducación. Obtuvo su doctorado en estudios regionales en la Universidad Autónoma de Chiapas y su maestría en investigación en la Universidad de Granada, España. Actualmente es investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Filosofía y Letras, dentro del doctorado de Investigación e Innovación Educativa. La doctora Torres cuenta con capítulos de libro en torno a la neuroeducación, procesos formativos, y su enfoque se acuña dentro de la teoría crítica. Además, colabora con distintas redes y grupos de investigación en México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y España principalmente. Es miembro del Sistema Estatal de Investigación Nivel 4, ha publicado artículos de investigación en revistas de impacto tanto nacional como internacional, así como conferencias magistrales en universidades públicas y privadas en México y en el extranjero. Y también me da mucho gusto decirles que es mi compañera en la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios. Citlali es también comisionada de género de la Facultad de Veterinaria. Entonces, Citla, un gustazo que estés por aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El SEUNE te lo agradece muchísimo y la sala es tuya. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pau. Creo que dentro de todo ese currículum es eso, somos compañeras de trabajo y muy contenta de poder colaborar contigo y sobre todo en tu unidad académica. Tengo una presentación que me gustaría compartir, pero no sé si me daba acceso. Yo te voy avisando si deja entrar, ¿va? Ahí está, presentación. Nada más que no se hace grande. Ahí está. Perfecto, Citla. Ahora sí, ya está presentando. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto. De acuerdo, me escuchan bien y todo, ¿verdad? Todo en orden. Muchas gracias. Bueno, dentro de la ética académica, como bien se presentó al inicio, creo que se acuñan como diferentes conceptualizaciones y diferentes referentes teóricos de dónde viene, cómo se tiene que retomar dentro de la parte académica y, por supuesto, dentro de las prácticas formativas que se tiene como alumnos, en las prácticas formativas que se tiene como docente y en las prácticas formativas que también se tiene como investigador. Dentro del doctorado en investigación e innovación educativa de la Autónoma de Puebla, nosotros trabajamos justamente con todos los procesos creativos en los estudiantes en la creación de tesis doctorales y justamente hacemos como muchos diálogos en torno a la ética y cómo está o debe estar inserta dentro de estos procesos creativos de textos. Pero bueno, ¿qué se dice o qué hablamos o de qué hablamos cuando hablamos específicamente de ética? No me gustaría como tardar tanto en esta parte de explicación teórica ni más bien me gustaría hacer como diálogos directos con los que estamos acá, pero sí es importante como saber específicamente de dónde viene la palabra. Y pues bueno, la ética es entendida o se va a referir específicamente a la reflexión o toda la acción que el ser humano lleva a cabo pensando por cuenta propia, razonando y siempre cuidando de no dañar a nadie. Y
hay una filósofa española que en algún momento le preguntaban justamente por qué era importante la ética dentro de la educación y por qué el docente tendría que trabajar la parte ética y por qué los alumnos tendrían que conocer acerca de la ética. Ella decía que una de de las principales cuestiones en cuanto a hablar de ética era que la ética puede ser de manera subjetiva o se pensaba de una manera subjetiva. Y esto lo podemos relacionar cuando hablamos de manera conceptual y se habla de que es por cuenta propia, razonando y cuidando de nunca dañar a nadie. Cuando leemos esta parte podemos entender que lo que yo puedo pensar y razonar y cuidar de no dañar a alguien va a ser muy diferente a lo que pueda pensar Paulina o lo que pueda pensar cualquier otra persona que está dentro de la sala. Entonces, ¿cuál va a ser esa línea que nosotros tenemos que atender en la parte educativa? Dentro de la filosofía se decía que si bien la ética se pensaba desde esta parte subjetiva, la ética es y seguirá siendo más interpersonal e intersubjetiva. ¿Y a qué hace referencia o a qué hace referencia esto? Es que todos los procesos éticos se van construyendo a partir de la convivencia con el otro. Y a partir de la convivencia con el otro, en el transcurso de los años, nosotros vamos determinando, y en el transcurso de la historia también, nosotros hemos ido determinando cuáles son las acciones buenas, cuáles son las acciones malas, cuáles no se deben de repetir, y cuáles son esos hábitos que nosotros tenemos que cultivar dentro de una sociedad para que se sigan presentando de manera que se genere como espacios más sanos para todos. Una de las primeras declaraciones que hubo respecto a la ética fue el de Nuremberg, que es bajo el régimen moderno de los derechos humanos internacionales, muestra de alguna manera la noción del deber moral y el deber ético, y en gran medida ocurrió por todos los sucesos aparecidos o desencadenados en esto. Ahora voy a explicar un poquito de qué se trataba. En este sentido, los tribunales de Nuremberg, que es la ciudad donde se generó este régimen o esta declaración de los derechos humanos, cuando se procesaron varios profesionales médicos nazis por crímenes contra la humanidad. ¿Por qué la necesidad de esta declaración de Nuremberg en cuanto a los derechos humanos en ese momento? Pues uno de los sucesos que aconteció esto son todas las pruebas médicas que se hicieron bajo el régimen nazi, donde no había ningún código de ética que pudiera decir cuándo sí y cuándo no realizar los experimentos con seres humanos. En ese sentido, en el transcurso de la historia se empezó a determinar justamente bajo la colectividad y en relación con el otro es cuando se empieza a determinar, que era lo que mencionaba anteriormente, se empieza a determinar los principios con los que nosotros nos debemos de regir. En ese sentido, este juicio a los médicos se determinó que esas pruebas no eran éticas, que no se pudieron haber hecho, y aquí son los 10 puntos principales de ese código que hasta la fecha sigue vigente, que se sigue retomando en cuanto a los principios éticos universitarios y de algunas casas de estudio. En cada universidad existe también un comité de ética que retoma parte de los códigos que se han hecho a nivel internacional y de derechos humanos para determinar las prácticas en cuanto a investigación, en cuanto a procederes académicos y de escritura también. Este código menciona, por ejemplo, que cuando nosotros realizamos ciertas investigaciones, tenemos que dar un consentimiento voluntario e informado al sujeto del que se va a estudiar. Es decir, cualquier proceso de investigación que nosotros vayamos a realizar en la actualidad, cuando se hacen con humanos, ya sea
desde la parte médica o desde la parte social, nosotros tenemos que informarle a este sujeto para qué se van a usar sus datos, cómo se van a usar sus datos y cuáles son los objetivos del por qué necesitamos esos datos. Otro de los puntos que menciona también este código es el experimento debe aspirar a resultados positivos para la sociedad que además no puedan adquirirse por otros medios, es decir, que todos los experimentos que se vayan a realizar específicamente en laboratorios o médicos, tenemos que justificar como investigadores o como colegiado dentro de la ciencia que no hay otra forma de obtener esa información y que se tiene que hacer forzosamente este experimento y se tiene que justificar por esa parte. El siguiente punto es que todo esto se debe basar en conocimiento previo, es decir, que tiene que haber una expectativa derivada de otros experimentos con animales. No se pueden realizar experimentos médicos directamente con humanos cuando no se han experimentado con animales. Y dentro de estos experimentos con animales, ustedes seguramente también han escuchado con estos principios éticos de la investigación que se han realizado con animales propiamente, pero que se empieza a cuestionar de alguna manera si es necesario y si es viable y si es ético también realizar todos estos experimentos con animales, con todo el sufrimiento que podría causar, ¿no? Entonces, de alguna manera, como todos los matices que pueden resultar de los experimentos que se realizan deben de estar sujetos bajo estos principios. En el punto 4 dice que el experimento debe realizarse de tal manera que eviten sufrimiento, lesiones físicas, mentales a medida de lo posible. Y esto se entiende completamente relacionando con lo anterior, ya sea con los experimentos con animales, ya sea con los experimentos que se puedan hacer con humanos una vez que ya sean testeados con animales, y que también está sujeto a que sean investigaciones sociales o médicas. Que el punto 5 es que no debe llevarse a cabo cuando hay alguna razón para creer que ello implique un riesgo de muerte o lesiones discapacitantes, que también los riesgos del experimento deben de ser de alguna proporción favorable. Esto quiere decir que no supere los beneficios esperados. En este punto, en el punto 7 y en el punto 6, básicamente lo que indica el código es que si el experimento que realizamos compromete de alguna manera tanto el bienestar de los animales o el bienestar humano o el bienestar social, más allá de lo que puede aportar de manera social, es algo que se tiene que revisar, es una investigación que se tendría que revisar y que probablemente no debería ejecutarse. En cuanto al punto 8, dice que el personal involucrado, ya sean investigadores o todo el personal alrededor de ciertos experimentos, deben de estar completamente calificados y capacitados para realizar esa intervención. Que los sujetos de experimentación pues también tienen que tener libertad absoluta de poder retirarse de los experimentos o retirarse de los estudios en cualquier momento que ellos lo decidan, y que del mismo modo el personal médico debe tener el experimento si se descubre que mantenerlo implica algún peligro. Es decir, se han realizado como algunas pruebas en laboratorios específicamente de algunas enfermedades, y que si en algún momento todo este personal determina que un mal uso de estos químicos, de estas sustancias, de estas enfermedades, de todo el equipo que tienen dentro de los laboratorios implica algún riesgo social por un mal manejo, pues tendrían que desecharse. De manera general, el código de Nuremberg son 10 puntos resumidos aquí. Son generalmente los que se retoman dentro de los procesos éticos universitarios y que se tendrían que conocer. Tenemos como varias corrientes también que han hablado de la ética, por ejemplo, la ética de la virtud o la deontología, que en la ética de la virtud, específicamente para los griegos, para Platón y especialmente para Aristóteles,
La ética se basa en que se tendría que consistir en cultivar un buen carácter y que ello implicaba desarrollar ciertas virtudes. Y estas virtudes estaban en torno a la prudencia, a la justicia, a la fortaleza y a la templanza que tendría que tener de manera general la sociedad. Y en cuanto a esta parte de ontología, que es basada específicamente en la teoría de derecho, es cuando se muestran las obligaciones que se derivan de nuestra responsabilidad en cuanto a reconocer y proteger los diversos derechos, como en este caso sería la vida, la libertad, la propiedad, y que está muy de acuerdo a los pensamientos o a toda esta escuela de John Locke. Kant, por su parte, en cuanto a esta corriente, pues también consideraba que algo bueno a medida que lo deriva de lo denominado buena voluntad, debe prevenir en un sentido de deber moral a diferencia que cualquier otro deseo. Entonces, cualquiera, en estas dos corrientes que se presentan acá hay como diferencias sustanciales, pero que van enmarcadas dentro de un deber ser también. Otra corriente también que está dentro de la ética y la experiencia es el utilitarismo, que es la búsqueda del placer, y el sosayo del dolor, que son universales y por lo tanto son dos valores tanto universales y empíricos, y que va a constituir la medida del comportamiento ético. En esta parte se considera que el placer en el mundo frente al dolor y sugiere de alguna manera que debemos elegir la acción que aumente placer en forma general, pero enmarcado en este bien, en relación con el dolor neto producido. Después de lo anterior, que no quisiera, dentro de estas tres corrientes, no quisiera ahondar mucho porque son bastantes dilemas filosóficos que nos llevaría muchísimo tiempo, pero hay otra información que sí me gustaría retomar más adelante. Pero vamos a la declaración de Helsinki, que fue hasta el 2008, y que esta declaración de Helsinki, que tiene relación también con esta parte ética y que tiene relación con el código de Nuremberg, que les acabo de mencionar, y que se adoptó por primera vez en 1964, y específicamente en estas dos declaraciones se hablan de los médicos, pero los principios éticos que se han retomado en cuanto a la ciencia, pues de alguna manera son aplicables con ciertas modificaciones en cuanto a conceptualización muy específica a otras áreas de conocimiento. Y bueno, en esta declaración de Helsinki, la profesión médica trataba de demostrar que era posible la autorregulación con el control ético de la investigación en seres humanos. Y bueno, estas solo son proposiciones éticas que deben de tener un carácter universal, o eso se menciona dentro de esta declaración, y por lo tanto tendrían que ser aplicables en todo el mundo. Y su última modificación se realizó en 2008. Y bueno, aquí tenemos una tabla que muestra los dos puntos específicos en cuanto a las modificaciones que se están realizando de manera continua. Y bueno, la modificación del 2008 contiene 2 puntos, que sería el punto 33 y que menciona que al final de cada investigación todos los pacientes que participen en el estudio tienen derecho a ser informados sobre sus resultados y compartir cualquier beneficio. Por ejemplo, el acceso a intervenciones identificadas como beneficiosas en el estudio o cualquier otra apropiación o beneficio. ¿Por qué se menciona esto en la versión de Seúl en el 2008? Y es que muchas veces dentro de las prácticas de investigación se retomaba los datos arrojados en los procesos investigativos, pero tampoco se le informaba al final de los resultados a los pacientes en qué podría beneficiarle todo el informe que se sacó para fines de investigación, pero que también le podría servir para su bien común. En cuanto al punto 25, por ejemplo, dice que para la investigación médica, en que se utilice material o datos humanos identificables, el médico específicamente o el investigador en su caso,
debe pedir el consentimiento para la recolección, para el análisis, almacenamiento y reutilización de esa información. En la versión de Fortaleza en el 2013 se hicieron 2 modificaciones más, que estas modificaciones fueron para el punto 26 y el punto 32. Y en el punto 26 pues hablaba que todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción de ser informados sobre resultados generales del estudio. Es decir, que se quita esta parte de cualquier beneficio, por ejemplo, acceso de intervenciones y demás. Y en la parte 32 es que para la investigación médica que se utilice un material o datos humanos como la investigación sobre el material o datos contenidos en el biobanco o depósitos similares. Entonces son como pequeñas modificaciones que se van haciendo respecto a las necesidades que se van generando dentro de los procesos de investigación y cómo va avanzando también los métodos que se van aplicando en cuanto a investigación. En esta parte, respecto a procesos de investigación específicos, se dice que se tiene una mala conducta científica. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos ciertos artículos científicos o académicos y no ponemos de dónde sacamos la información, ya sea como fuentes y citas. Cuando realizamos la recolección de datos, manipulación y curaduría de estos datos y se hace un mal manejo de ellos, como modificando números o modificando cifras y todo eso, sería como una mala conducta científica dentro de esta parte. Que exista una correlación sin causalidad, es decir, que los análisis que se hagan de manera estadística tengan alguna modificación que tiene que tener relación con el punto 2, y el sesgo de la publicación como parte del problema y los posibles fraudes. Más allá de esta mala conducta científica, me gustaría irme a esto sobre los problemas relacionados con la autoría. Y es que cuando hablamos de autoría, hablamos de todo este proceso creativo que hace una persona para dar información a la ciencia que se pueda retomar, que se pueda leer y que se pueda utilizar para abonar de alguna manera o robustecer el tema que se está tratando, y para tener acceso o para dar acceso de esta información a personas que les interesa ciertos temas en particular. En ese sentido, se enumera como 3 puntos principales relacionados a los problemas de la autoría, que serían las obligaciones a la verdad. Eso quiere decir que todas las personas que escribimos o que realizamos algún texto, ya sea de divulgación, ya sea científico, ya sea académico, estamos obligados a que lo que escribamos tiene que ser verdad. Ya sea que ha sido como replicado y tenemos que generar como esa cita de dónde la sacamos, ya sea si estamos dando información de procesos de investigación que hayamos creado, pero no podemos alterar de alguna manera lo que se está produciendo. Los deberes de los autores entre sí. Esta parte de los deberes de los autores entre sí, pues básicamente nos habla respecto a qué papel juegan los autores dentro de un texto. Cuando se escriben los textos académicos o se escriben las tesis o se escriben artículos científicos o artículos de divulgación científica, generalmente existen más de un autor dentro de estos documentos. Y en algunas revistas ya se empieza a manejar cuáles son el nivel de participación que tuvo un autor u otro respecto a un texto particular. Esto también se puede llevar a las aulas y decir cuánto trabajó una persona u otra en la construcción de los textos. En ese sentido, pues la autoría es una responsabilidad porque estamos mostrando información que puede ser replicada en algún momento, que puede ser citada, y si es citada y no está siendo objetivamente correcta, pues significa que estamos incurriendo a problemas relacionados específicamente con
con la autoría. Entonces, parte de la responsabilidad es que el científico o la persona que escribe o el autor pues asuma la obligación de rendir cuentas de su trabajo. La responsabilidad por el bien de la ciencia significa que otros científicos pueden confiar en lo que tú estás escribiendo, que comprueban que tus palabras las representas adecuadamente y que todos asumen la responsabilidad tanto personal como de sus contribuciones por parte de una obra en conjunto. Entonces, muchas veces cuando nosotros leemos un texto no tenemos como forma de comprobar que lo que está escribiendo es completamente dicho por un autor, o sí los resultados de investigación, porque muchas veces los que leemos no tenemos acceso a esas bases de datos, pero estos principios éticos de alguna manera como dan esas herramientas que se tiene que tener como creador de textos, el saber que otras personas van a retomar esa información para seguir realizando trabajos. Y pues bueno, ahora vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial, que es donde quiero dedicar un poquito más de tiempo y me gustaría como la participación de todos. Pero antes de empezar con lo de investigación, de inteligencia artificial y la ética, me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirlas en el chat si gustan y con todo gusto las leemos. Adelante, maestra Janet. Hola, buenas noches. Muy interesante lo que nos está compartiendo Citlali en referencia a estas actividades que realizan los estudiantes cuando van a hacer alguna investigación, algún trabajo documental. Es importante nada más recordar que para eso existe la guía APA, para que los estudiantes ahí puedan retomar y colocar cuando ellos están haciendo un documento, de esa manera poder referenciar de forma adecuada aquella información que les está sirviendo para realizar una investigación, realizar un documento, realizar un ensayo. Entonces, que cuentan con la guía APA para que ellos puedan hacer las referencias, porque bien lo expresas, la importancia de comentar y de describir de dónde estamos tomando esa información, ¿no? Y no solamente es para la información, sino también las imágenes, los videos y todo lo que utilizamos para hacer un trabajo de investigación o un trabajo que nos solicitan o algo, pues es importante referenciar, ¿no? De dónde se sacó la información, las imágenes que trabajamos en las presentaciones, y si vamos a presentar algún video, pues también importante la referencia. Entonces, muy interesante lo que nos estás comentando, y unido a eso, pues contamos con la guía APA, donde los estudiantes pueden retomar cómo poder hacer sus referencias bibliográficas en cada actividad que se les solicita. Gracias, maestra. Pues me parece súper importante esa apreciación que acaba de dar, y efectivamente me parece que la herramienta APA es o debe ser el pan de cada día de todos los estudiantes en cuanto al uso que se tiene que dar de esta herramienta para todos los textos académicos, y es una necesidad de justicia también en cuanto a establecer de dónde vienen los textos, de dónde vienen las imágenes, de dónde vienen esos videos, porque atrás de cada una de estas creaciones también hay un cerebro que lo pensó y un cerebro que lo creó, y es cierta, de alguna manera es como una propiedad intelectual de la que yo estoy haciendo uso para presentar como mis ideas a partir de las ideas de otros. Y que hay una línea también bastante delgada en cuanto a esta parte, que muchas veces no se menciona, y como un mal uso de esta información, si yo no la cito y esa información es errónea y me la atribuyen, pues también podría como generar cierta problemática en lo que se investiga y se puede saber de dónde se retomó esta información. Entonces, por principios éticos también se debe realizar como todos estos trabajos, por mínimos que sean, con esta parte de referencia, como bien lo decía la maestra.
Muchas gracias. Tenemos una manita levantada, es de Carlos Miguel Montejo, adelante. Sí, buenas noches, maestra. Una pregunta. Toda la información basada en las pláticas que se está dando con la maestra, ¿cómo se llama la maestra? La maestra Citlali. Es como te diré, es como una herramienta que necesitamos nosotros los estudiantes para poder ahora sí que redactar, exponer y expresar nuestras ideas en un documento, ya sea científica o de algún otro autor. Necesitamos ese tipo de recursos para poder ahora sí que aplicar buenas, ¿cómo le diré? Buenas redacciones ante los documentos. Una de las herramientas que se puede utilizar para hacer buenos textos bajo principios éticos específicamente es lo que mencionaba la maestra y lo que les mencionaba también, el uso de la citación APA. Porque básicamente cuando trabajamos textos académicos ya hay un manual específico que es APA, donde nos especifica cómo referenciar cuando nosotros ponemos citas textuales, es decir, cuando yo agarro la idea de una obra y la plasmo en mi texto de manera idéntica, hay alguna forma de citarlo. Si yo parafraseo la idea de otro autor, también hay una forma de citarlo. Si yo utilizo una tabla y hago pequeñas modificaciones a esa tabla, pero no es mi idea general, también APA nos dice cómo citarlo. Si yo dentro de mis textos académicos pongo alguna imagen, ya sea sacada de internet o fotografía de un libro, o cualquier imagen que no les pertenezca a ustedes porque ustedes no la crearon como tal, APA también nos dice cómo referenciarla, a menos que sea una imagen que ustedes hayan creado desde cero, sí se puede referenciar dentro de APA como fuente primaria, es decir, que ustedes son los creadores de esto, pero fuera de ello, toda la información que se recaba para la creación de textos tendrían que estar referenciadas y esta forma de referenciarlo es a través de estos manuales APA que pues dan de alguna manera como claridad de lo que estamos leyendo, la autenticidad también de lo que estamos leyendo. Y pues hay un principio también de justicia de reconocer otros autores que han escrito los textos que nosotros presentamos. Muchas gracias, maestra. Sí. Gracias, Itla. Me voy a permitir leer en el chat, aquí Soledad, da una recomendación sobre atropello de ética en investigación médica en YouTube, recientemente DW Bloque 10, Pabellón 10, dice que está muy interesante. Muchas gracias, Soledad. Ahorita vamos a ver parte de la inteligencia artificial y ahí se menciona mucho de dónde viene esta parte y también qué es lo que pasa en el ámbito médico con eso. Bueno, si nadie más tiene más preguntas o comentarios, ¿qué les parece, Citla, si pasamos a esta parte muy interesante de la inteligencia artificial? Gracias. Pues bueno, mucho se ha hablado en los últimos meses o en el último año o en los últimos 3 años respecto de la inteligencia artificial y mucho se ha pensado que es como una corriente nueva, que es herramientas nuevas. Pero bueno, la inteligencia artificial no es algo nuevo. De la inteligencia artificial ya se hablaba desde 1950 con Alan Turing y hablaba justamente de toda la información que se podía procesar para dar mayor rapidez y automatización de las palabras, de los contenidos y demás. Estos lo llamaron en su momento como la cuarta revolución industrial y que iba a ser como la inteligencia artificial iba a formar parte de nuestra vida como una herramienta más. Sin embargo, el reto filosófico de hablar específicamente de la inteligencia artificial en el quehacer diario o en esta forma de que forme parte de nuestra vida como una herramienta indispensable es empezar a preguntarnos entonces qué nos hace diferentes y qué nos empieza a hacer únicos si la inteligencia artificial ya pinta,
si la inteligencia artificial ya escribe, si la inteligencia artificial ya aprende. Aunque sabemos que también nosotros lo podemos hacer como humanos, y era la parte que tal vez nos diferenciaba, como este proceso creativo, como este proceso de sistematizar información, de procesar información. Entonces, el reto filosófico aquí es saber, comprender y preguntarnos qué es y cómo nos vamos a diferenciar. Entonces, si desde la inteligencia artificial ya se están creando estos. Entonces, me gustaría, si podemos tener 1 o 2 participaciones, si alguien se lo ha preguntado, ¿qué nos haría diferentes entonces respecto a la inteligencia artificial en cuanto a los procesos creativos? No sé si alguien quiera responder. Ya sabe que quien gusta también lo puede poner. Adelante, maestra Janet, igual pueden poner en el chat. Bueno, una de las diferencias que podemos tener entre la inteligencia artificial, entre el ser humano, pues sería la ética, sus valores, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que nos rige, ¿no? Esa parte de valores, de responsabilidad, de amor, de amistad, de solidaridad que tenemos ante las situaciones, ¿no? Esa sería, bueno, pienso, sería una parte que nos haría diferentes, ¿no? Ese sentir hacia la otra persona. Gracias, maestra. No sé si alguien más. Adelante, Jaime. Sí, buenas noches. Adelante, Carlos, y después Jaime. Okay. Sí, buenas noches. Hola, Bueno, como andaba comentando en un principio, la maestra pues tiene mucha razón. A diferencia de lo que es la inteligencia artificial y los seres humanos, pues tenemos muchas diferencias. Una de ellas pues es ahora sí el avance tecnológico que han tenido desde los principios hasta ahora en la actualidad, porque en muchas, ahorita ya en la mayoría, en medio global, pues ya la inteligencia se ha cambiado demasiado. Por ejemplo, en la elaboración de los celulares y entre otros dispositivos electrónicos que pues ya hacen más rápido la utilidad de nuestro trabajo, ayudándonos así a la modificación y al cambio en específico en ciertas actividades que tengamos que hacer, ya sea administrativo, académico, o de manera, ahora sí que de manera social con las personas, ¿sí? Gracias. Me parece que había una más. Sí, hay varias más. Adelante, Jaime. Ok, fíjese que aquí yo tengo muchos cuestionamientos respecto a esta parte de la inteligencia artificial, porque pienso que actualmente todo puede ser reducido a algún tipo de algoritmo o preferencias, incluso la parte ética. Nosotros como seres humanos, de alguna forma, hemos desarrollado en el transcurso del tiempo estas reglas, por así decirlo, entre lo que está permitido y lo que no, y también esta parte que de alguna forma pienso que en la ética nos puede llevar a cierta forma de sentimiento, ¿no? A la parte de la virtud y de la como una especie de crecimiento, por así decirlo, espiritual incluso, porque pues eso tiene que ver precisamente con valores, pero al final de cuentas, eso también viene a ser candados que pienso en algún momento la inteligencia artificial va a superar esto con creces. Sí, pues bueno, dentro de las 3 participaciones, dentro de este reto filosófico, se ha mencionado mucho dentro de las personas que están investigando justamente como parte de los principios éticos, que tienen también estos diálogos filosóficos respecto a la diferenciación que podemos tener dentro de todos estos procesos o estos algoritmos de inteligencia artificial y lo que nos va a diferenciar o la línea delgada que puede haber entre un motor como es un algoritmo y el pensamiento humano. Y ahí se mencionaba que una de las principales preocupaciones es que la capacidad de información que puede la inteligencia artificial procesar
se volvía cada vez más peligrosa porque justamente empezaba a retomar ya principios éticos que se tenía dentro de las bases de datos y que tenía o empezaba a tener estos indicios de sentimientos, aunque no sé propiamente si se pueda llamar como sentimientos, o la inteligencia artificial también dentro de la última convención robótica que hubo, pues ya se daban como estos pequeños brillos respecto a la robótica en el procesamiento de información, pero también este procesamiento de información bajo principios éticos y de sentimientos. Entonces, la vigilancia que se tiene que tener en el cuidado también de la inteligencia artificial, yo creo que va a pasos agigantados más de lo que puede hacer específicamente los principios éticos humanos. Entonces, es un reto filosófico, es un reto ético que se tendría que seguir estudiando y creo que se va a seguir estudiando y que tenemos que tener como principal vigilancia lo que pueda pasar con esto, ¿no? No vamos a ahondar más en este reto filosófico porque es vasto, pero lo que sí podemos decir es que la inteligencia artificial de alguna manera ya está impactando en casi todos los aspectos de nuestra vida y que parte de esto, la aceleración de estos, de la inteligencia artificial justamente fue la crisis del COVID-19 que tuvimos hace poco, porque tuvimos como este boom tecnológico que nos hacía comunicarnos de alguna manera con las personas que nosotros deseábamos, con todos los dispositivos y lo que teníamos a la mano, que en ese momento era lo tecnológico. Sin embargo, no podemos satanizar de ninguna manera la inteligencia artificial porque también está generando ciertos beneficios dentro de nuestra vida diaria. Y uno de los beneficios que se generó propiamente de esto, pues es la capacidad analítica que se tuvo en cuanto a la pandemia que acabamos de pasar y que también de alguna manera pues aceleró el descubrimiento de las vacunas. Sin embargo, tampoco hay que dejar de ver que estas mismas herramientas siempre van a tener riesgos y siempre van a tener desafíos como los que acabamos de decir. Y una de las principales riesgos que hemos tenido, lo que podemos ver de manera tangible también, es pues las caídas de los mercados económicos en algún momento por los hardwares de comercio inteligente, como también los accidentes generados por autos autónomos y todas estas herramientas que se han echado de alguna manera o se han puesto al servicio de la humanidad, que no propiamente se ha texteado de manera cuidadosa y con el tiempo prudente para poder probarlos ya de manera específica. También otra de las cosas que se tienen que pensar y que se tendrían que analizar es cómo también estos algoritmos o esta inteligencia artificial a la que somos sometidos todos los días, de alguna manera nos reduce la oferta tanto cultural como la oferta de información a la que tenemos acceso. Y me refiero específicamente a todas las opciones que nos generan como opciones personalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Alguna vez TikTok ya es una herramienta que todos utilizamos, ya es una red social que forma parte de nuestra vida diaria, ya es una red social que ya estaba por vencer a Google como uno de los principales motores de búsqueda, porque la gente ya empieza a investigar más por TikTok que por las herramientas de búsqueda de Google. Pero también tenemos que ser un poco críticos en esta parte porque conforme nosotros vamos brindando más información en cuanto al uso que tenemos de estas herramientas, la información que nos va arrojando es cada vez más personalizada, de acuerdo a lo que nosotros hablamos, a lo que nosotros escribimos, a lo que vemos, a lo que reaccionamos y demás. Entonces, ese sesgo que podría existir dentro de lo que nosotros podemos generar con el uso de
de todos estos dispositivos de alguna manera como reducen nuestra capacidad de información. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si nosotros estamos interesados en este momento de las algas marinas, por ejemplo, toda la información que nos va a salir en los algoritmos están reducidas a eso. Si a mí me interesa, por ejemplo, toda la problemática que pueda haber de narcotráfico ahorita en el estado, todo el algoritmo se va a llenar de información y de noticias de esto, y así con todo lo que yo busque. Entonces, generalmente el diálogo de este suceso en particular se está tornando a decir que todas las personas estamos viendo lo mismo, o nos lleva a pensar de que todos están informados de la misma manera, que todos están interesados en las mismas series que yo, que todas las personas están escuchando la misma música que yo, porque la personalización de la información que nos dan desde la web nos hace pensar eso, que todos están viendo lo mismo. Sin embargo, si yo quisiera empezar a cambiar como gustos por lectura o gustos por música, esto se empieza a sesgar porque el algoritmo solo me empieza a mostrar cosas afines a lo que ya investigué, afines a lo que ya vi, y eso empieza a reducir. Por ejemplo, cuando tú te compras un libro en Amazon y te compras un libro de bienestar emocional, las recomendaciones futuras van en torno al bienestar emocional. Si en algún momento yo ya no quisiera comprar esos libros y quisiera tener otras ofertas, el algoritmo no me muestra otras ofertas, me sigue mostrando estas. Entonces, como esa capacidad de discernir entre una información en otra se empieza a sesgar un poquito, también por todos estos motores que se están generando en las interacciones con el teléfono y con la tecnología. Entonces, no sé si alguien quiera mencionar algo hasta aquí. Me voy a permitir leer unos comentarios en el chat. Elvira comenta, nosotros como seres humanos nos diferenciamos de la inteligencia artificial. Es que nosotros somos seres pensantes, variables y con emociones que nos hacen ser más sensibles, y pues ellos responden a un algoritmo sin autonomía propia, pienso. Soledad comenta, es el dilema de los griegos, el alma. La diferencia entre el ser humano y la inteligencia artificial es el alma, es colocar el alma en lo que haces y si existe o no. Y Lidia comenta, las inteligencias artificiales tienen como desventaja las órdenes que atacan o reciben a través de clave o palabras reservadas. Y me parece que habían otras manos levantadas, pero ya las bajaron. No sé si alguien más quiera dar alguna opinión que levante. Adelante, Soledad. Sí, en lo que yo escribí, yo me refería a esa parte, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial, como ya lo mencionan, ya nos rebasa en muchas cosas, ¿no? Eso ya es evidente. Pero la diferencia es entre nosotros como seres humanos y seres vivos, poner el alma en lo que haces. Por ejemplo, la inteligencia artificial todavía no consta, aunque pinte, escriba y todo lo que haga, si por ejemplo no va a ser lo mismo que un verdadero pintor, que un verdadero pianista, que un verdadero escritor, X cosa. Entonces es poner el alma en lo que haces, porque la inteligencia artificial, o sea, ya nos llevó por mucha ventaja. En mi forma de ver, no sé los demás qué piensan. Gracias. En términos resumidos, en ese sentido, por ejemplo, la inteligencia artificial como el análisis de datos, la big data, el aprendizaje automático específicamente se refiere a, o son estos procesos en los que se va aprendiendo a medida que acceden a más datos. Y en consecuencia, el hecho de tener acceso a más datos, pues va perfeccionando de alguna manera las respuestas que nosotros vamos teniendo. Y con esto quiero introducir un poquito a ChatGPT, que es una de las herramientas más utilizadas también dentro de, en la actualidad en procesos universitarios y educativos y demás. Pues bueno, antes de empezar con ChatGPT me gustaría hacer un pequeño censito, no sé si me ayudas, Pau, y me gustaría que pusieran ahí en el chat cuántos lo han usado, que pongan sí.
seguimos esperando respuesta. En lo personal, yo una vez lo intenté utilizar, pero se me hizo un poco complicado y me rendí. Ya vamos un sí y un no, va la balanza un poco equilibrada. Vamos más nos. Vamos más nos. La pregunta que Citla comenta es, ¿han utilizado el chat GPT? Pues se los voy a escribir en el chat. O chat GPT. Bueno, la balanza es más que no lo han utilizado. Me da mucho gusto ver estas respuestas. Pues bueno, ChatGPT es de una empresa justamente de inteligencia artificial y en el cual se puede mantener una conversación en torno al tema que nosotros queramos, porque es un motor de búsqueda y de inteligencia artificial que justamente tiene acceso desde el 2021 a la fecha a toda la información que hay colgada en red. Entonces, de alguna manera también nos puede ayudar a generar contenidos como poemas, trabajos, nos ayuda también a depurar códigos, a responder consultas y otras tareas. Actualmente yo uso particularmente mucho Canva para mis infografías de las comisiones de género, de la comisión de género en la que yo estoy. Y una de las últimas actualizaciones justamente que tuvo Canva es ya meterle inteligencia artificial, justamente en colaboración con ChatGPT, y lo que hace es modificar los textos que nosotros escribimos para hacerlos más atractivos. Y puede ser una herramienta tanto buena como mala de acuerdo a cómo se use. Otro de los datos que se puede hablar acerca de esta herramienta en particular es que escanea millones de sitios web y va recogiendo información de todos los sitios web a los que tiene acceso y los va convirtiendo de alguna manera en textos breves, que son textos también muy estructurados y aparentemente coherentes. Hace aproximadamente 8 meses tuve a bien usar esta plataforma de ChatGPT y se empezaba a hacer como preguntas muy sencillas y esas preguntas sencillas este chat te respondía de una forma bastante sencilla y muchas veces tenía bastantes errores en cuanto a las respuestas. Cuando tú hacías preguntas más complejas, pues el algoritmo de alguna manera ya no funcionaba o te daba información bastante imprecisa. Sin embargo, con todos los debates filosóficos y éticos que se ha tenido en cuanto a la inteligencia artificial, me ha tocado revisar de alguna manera también ChatGPT en los últimos días o en las últimas semanas. Y desde mi particular punto de vista, ya tiene un avance bastante considerable en cuanto a las respuestas que te da, ya sea con preguntas simples y preguntas complejas. Eso quiere decir que se empieza a robustecer cada vez más la información contenida para las respuestas que se puedan generar a partir de eso. Una de las principales preocupaciones también de estas herramientas es que de alguna manera puede ser utilizada por empresas y que pueda ser utilizada también por estudiantes que de alguna manera pueden hacer algo trampa con los resúmenes de textos, con generar incluso actividades o tareas desde el uso de la inteligencia artificial sin discriminación. Entonces, no sé si hay preguntas, escucho el chat, pero no sé si hay alguna pregunta o comentario. Sí, la seguían comentando de que saben que existe, pero no le han dado importancia. Aquí Carlos comenta que es plagio y siguen comentando que no conocían lo que es ChatGPT. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Si es ético que un autor utilice la inteligencia artificial en la elaboración de un artículo académico o de alguna tarea escolar. Y algunos autores dicen
que es ético siempre y cuando se nombre que se sacó información de ahí, y algunos otros autores dicen que no es ético ni siquiera utilizarlo de esa manera. Tanto tiene razón uno como tiene razón otro, porque si nos vamos a la primera idea, que sí es ético revisarlo desde referenciar que fue un texto sacado de ahí, pues podemos estar referenciando de dónde sacamos la información, pero no debemos olvidar que al final del día la inteligencia artificial es un cúmulo de información que está en la red y que crea sus propios textos a partir de todo el vasto o toda la vasta información que hay en la red. Entonces, de alguna manera también es un plagio que se está haciendo de toda la información colgada en la red, que pueden ser de otros científicos, y que se generan textos a partir de varios científicos. Entonces, hay una herramienta que la UNACH particularmente usa en la vigilancia de sus textos, que es Turnitin, que básicamente es una herramienta en la que puedes analizar los textos y saber qué tanto plagio hay dentro de él o no. Y hasta hace unos meses Turnitin no te detectaba los textos que eran generados por ChatGPT. Me parece que en las nuevas actualizaciones ya lo está detectando si son textos generados por inteligencia artificial, lo que me parece un gran acierto, porque el hecho de que estas herramientas antiplagio no detectaran los textos elaborados desde inteligencia artificial me parecía particularmente peligroso, ¿no? Algunos datos del uso de ChatGPT entre los estudiantes, por ejemplo, el 17% afirmó dentro de una universidad americana, específicamente la Universidad de Stanford, informó que el 17% de sus estudiantes encuestados, de un total de 4.497, pues indicaron que han utilizado ChatGPT en tareas o exámenes hasta el 2022, y que algunos admitieron haber presentado escritos directamente creados mediante este bot y los reportaron como textos propios. Dentro de este 17%, pues algunos mencionaron que únicamente lo utilizan para generar lluvia de ideas y los esquemas, y también se reportó que el 5% pues ha enviado material escrito directamente de ChatGPT sin apenas editarlo. A mí me parece que el uso de ChatGPT en este momento es lo que se hacía en su momento Wikipedia, que en mis épocas de estudiante, en preparatoria, cuando apenas se empezaba a tener como acceso al internet específicamente, muchas veces se tomaba o se revisaba información de Wikipedia para realizar estos trabajos. Y lo que pasó posteriormente con Google, donde se retomaba toda la información sin discriminación también, hasta que se empezaron a establecer como ciertas normas para el uso del internet, para el uso de Wikipedia en general, y se empezó a establecer un uso como más ético en cuanto a la información que estaba allí. Me parece que con ChatGPT puede funcionar de alguna manera, o espero que funcione de esta manera, de que sea como un proceso adaptativo en el que estemos, y que eventualmente las universidades puedan tener mejores herramientas cada vez para el uso de la inteligencia artificial en cuanto a productos académicos. Sin embargo, pues también hay que mencionar que estas herramientas de alguna manera están generando una especie de desinformación bastante convincente, y es que cada vez es más difícil distinguir entre la realidad y la ficción, justamente por todo lo que está aprendiendo estos motores, y que generan imágenes cada vez más reales, noticias cada vez más reales, textos cada vez más reales, y que básicamente tenemos que generar conocimientos y equipos más especializados para empezar a detectarlos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algún otro comentario.
Adelante, Luis Germán, que desde hace rato tenía su mano levantada. Adelante. Sí, buenas noches. Pues sí, es una de las grandes problemáticas que tiene la inteligencia artificial, la creación de videos falsos. Anteriormente se hicieron comerciales, por ejemplo, la empresa Soriana hizo un comercial de el actor hablando sobre los mexicanos y así, pero parecía realmente que el actor estuviera vivo, hecho con inteligencia artificial. Esto abre a lo que es mucho más fácil picar videos, poner personas en lugares donde no han estado, haciendo cosas que no han hecho realmente. Sí, de hecho también me parece que no recuerdo si fue en el 2022, mentiría dando como datos específicos de eso, pero me parece que ya había también algún movimiento de actores en Estados Unidos respecto a la protección de su voz, de su imagen y demás para el uso y para el no uso indiscriminado de esta, justamente por todas las herramientas que se estaban generando del uso de imagen a través de inteligencia artificial. Me parece que ya también hubo un caso específico de ya denuncias y donde se pretendía o se pretende hasta este momento como modificar leyes en Chile y Argentina respecto a la inteligencia artificial por el uso de imágenes de mujeres para contenido sexual sin necesariamente ser ella, solamente con el uso de su imagen se empezaban a crear ya videos sexuales y hay una línea como pues bastante delgada entre el uso que se puede rehacer o hacer desde la inteligencia, desde esta parte ética también. Con base a todo lo que se está generando desde la inteligencia artificial y específicamente con el boom que pudo tener ChatGPT, pues justamente fue la misma empresa que está creando una herramienta que nos puede ayudar a detectar si los textos han sido creados por humanos o son textos que se han hecho de manera manual o que es un autor en específico y no generado a través de inteligencia artificial, que me parece también un avance, pero es como la misma persona que puso esta herramienta está poniendo otra herramienta para detectarla, ¿no? Entonces sí vuela un poco la cabeza en cómo se está manejando toda esta parte en el mundo. Y pues algunos de los riesgos pues ya se han mencionado, cada vez salen como más noticias a nivel internacional respecto a lo que se puede generar con inteligencia artificial. Por ejemplo, cada vez hay más decisiones públicas y privadas que son tomadas con inteligencia artificial, como la justicia, los préstamos bancarios, el empleo, salud, educación, la desinformación. Y pues también que son resultados de sesgos que exacerban discriminación y estigmatización también. En este sentido, por ejemplo, nos marca que en Estados Unidos, que son algunos estudios que realizó la UNESCO en Ciencias Sociales y Humanidades específicamente, y es que los ministros muchas veces tienen como informes de ciertos delitos donde la carpeta de investigación suele ser bastante extensa y que se pone a analizar con inteligencia artificial para dar de alguna manera una idea resumida de lo que está pasando en los casos. Y a partir de esto, los jueces están tomando decisiones o ya se han reportado algunos casos en particular. Y una vez que se hayan analizado o se analizaron todos estos casos que se resolvieron a través del análisis tomado de inteligencia artificial, pues se determinó justamente lo que veníamos mencionando anteriormente, que si bien nos puede dar como un resumen de manera general de lo que está pasando, pues hay ciertos puntos
que son necesarios ser analizados por el ojo crítico humano sin esta parte algorítmica que nos puede dar la inteligencia artificial, ¿no? Sí, perdóname que te interrumpa, pero tenemos una participación de Irving que desde hace rato tiene su mano levantada, entonces no, para que adelante Irving. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Hola, doctora. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder expresar. Pues mira, yo soy un usuario de inteligencia artificial. Me gusta la tecnología por mi perfil. Y esto que tú estás mencionando es muy importante, ¿no? Pareciera que la inteligencia artificial puede llegar a ser mala, peligrosa, pero depende mucho ahora sí que de nuestra ética, ¿no? Del uso que nosotros le demos. Y más que nada es una herramienta muy poderosa porque podemos tener análisis de información a gran volumen. Podemos incluso, por ahí os mencionabas esto de las imágenes, de los videos, ¿no? Y nosotros como docentes, pues a veces no buscamos y no encontramos una imagen que pueda ejemplificar bien lo que nosotros queremos expresar, pero a través del uso de estas herramientas, pues ya se nos pueden generar estas imágenes, ¿no? Y pues depende mucho del uso que nosotros le vayamos a dar, ¿no? Entonces, la ética es importantísima para el uso de esta herramienta, ¿no? Y como bien apuntabas, actualmente el Turnitin no solamente nos da las coincidencias, sino también nos indica si el texto fue generado a través de una inteligencia artificial como el ChatGPT que estás mencionando. Entonces, eso en el momento en el que como docentes, cuando tenemos que revisar, cuando tenemos que verificar algún trabajo que haya sido entregado, pues es fácilmente identificable si el alumno no está siendo ético y está haciendo mal uso de esta gran herramienta. Sería todo. Gracias. No, gracias a ti. Sí, justo. A mí me parece que de alguna manera tiene como muchos beneficios lo que se está generando a través de inteligencia artificial, pero sí creo que es necesario como este periodo de adaptación que debe tener el ser humano para el uso o la parte educativa que se tiene que tener respecto al uso que se le da a las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Y justamente trabajar bajo principios éticos creo que va a ser de alguna manera que se genere el balance en todo lo que está ocasionando de alguna manera la inteligencia artificial en la actualidad. Uno de los datos, por ejemplo, que nos marca la UNESCO es que hasta el 2021 estos países que se ven en la imagen, específicamente en Nueva Zelanda, es donde más contrataciones hubo respecto a personas que manejaban inteligencia artificial. Eso no quiere decir que no hayan despidos también por la automatización que se está haciendo de los trabajos por inteligencia artificial. Entonces, tenemos que tener como ambas miradas, ¿no? Y este es un extracto también de todos los países que están empezando a generar de alguna manera como estrategias para cómo trabajar y cómo manejar la inteligencia artificial de una manera ética, pero la problemática aquí se agudece un poco porque si bien se están empezando a revisar de alguna manera cuál es el uso y las repercusiones que puede tener la inteligencia artificial, también habría que hacer de alguna manera como un diálogo universal donde se integren como todos los países para saber cuáles van a ser los principios éticos de esto, como en su momento se hizo los principios éticos del Código de Nuremberg, por ejemplo, que puede ser una comparación que puede sonar hasta un poco exagerada, pero es necesaria porque el uso del Internet es indiscriminado de acuerdo
al país de donde se ejecuta. Entonces, la UNESCO justamente es la que está proponiendo estos diálogos para que se estandarice cuáles van a ser los principios éticos de utilización de esta herramienta, ¿no? Y bueno, pues justamente la ética pues trata de hacer explícitos los valores que se encuentran detrás de cada una de las políticas, las elecciones, las decisiones que tomamos y de la asignación de recursos y demás. Tenemos que recordar también que las tecnologías de la inteligencia artificial pues de alguna manera no tienen un valor neutral y que justamente van a ser como los seres humanos a través de toda esta parte internacional de derechos humanos, como el uso o desuso que se le pueda dar a esta herramienta. Justamente la inteligencia artificial y la ética, como este diálogo que se tiene que generar, pues se tiene que generar a través de una reflexión sistemática, dinámica, multidisciplinar, multicultural. Y tenemos que recordar también que de alguna manera la inteligencia artificial no es un punto de inflexión tecnológico, sino va a ser o es una disrupción antropológica que ya se está generando, ¿no? Y bueno, dejaría como hasta ahí mi participación porque me gustaría escucharles y todavía tenemos tiempo para preguntas. No sé, Pau, ya nos llevamos la hora que habíamos acordado. No te preocupes, Itla, la verdad que estuvo interesantísimo. Y como bien mencionabas tú y más participantes, hay muchos beneficios que trae la tecnología que ha aportado a la educación y a nuestra vida diaria. Pero también hay muchas preocupaciones y como tú bien dices, y me quedo con eso esta noche, es trabajar en estos principios éticos. Y creo que como universidad el primer paso es tener estos diálogos y que podamos conversar y darnos tips y apoyo, porque esto viene en grande. No sé si recuerdan cuando salió la fotografía del Papa vestido con Gucci o no sé qué, y les juro que pensé que era real. Y es este miedo a que esta realidad sea totalmente distorsionada, ¿no? Entonces, es con lo que me quedo esta noche, Citla. Te agradezco demasiado que hayas aceptado nuestra invitación aquí al SEUNE. Y bueno, ¿alguien más gusta dar alguna conclusión final? ¿Qué se llevan? ¿Qué les pareció? Si al principio tuvimos muchas participaciones, pero por tiempo se cortaron. Si alguien que no pudo participar quiere hacerlo ahora o comentar en el chat, estaría increíble. Mientras tanto, ¿les parece si tomamos nuestra fotografía? Si pueden prender sus cámaras. Y ahorita, Soledad, le doy la palabra. No me peiné. No importa, no importa. Gracias. Les agradezco. Ahora sí, Soledad, adelante, el micrófono es tuyo. Esa era la parte que también tenía en duda, porque, por ejemplo, ahorita todo lo que se está abordando sobre las tesis de plagio y todo eso, yo por mí, la verdad, no me arriesgo a hacer uso de la inteligencia artificial, porque, o sea, la tentación está ahí, pero lo malo es que si la tomas y por eso me cancelan el título, o sea, mejor aunque vaya con mis faltas de ortografía o lo que sea, o no concuerde la con el punto B, me brinqué hasta la Z, pero no, la tentación es grande. Si lo es, todos lo podemos usar o llegar a recibir un curso, ¿no? La cosa es que si con eso te llevas la materia entre las patas, pues ni modo. Bueno, eso era todo, porque yo creo que después de esto sí va a haber mucho lo de revisar tesis y todo eso, revisar trabajos y aguas como nos vaya. Suerte para todos. Era todo lo que tenía que agregar. Saludos. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias. Y les agradezco a todas y todos por su participación, por su puntualidad. En el chat les dejé la encuesta de satisfacción, si por favor la pueden contestar. Y les platico y les adelanto que a finales de este mes vamos a tener otra charla de ciudadanía digital. Ya con la maestra Janet y la maestra Ivette vamos a estarles enviando toda la información para que también puedan asistir. Citlali, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento. De verdad que te aprendemos mucho siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias.
Citlali, Paulina y todos. Gracias. Gracias. Sale, gracias. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Buenas noches. Buenas noches.